quebranto de salud, abundancia o escasez, yo postrado ante tu altar te adoraré. En la lucha o en la prueba, yo te adoraré. En victoria o en derrota, también lo haré. En quebranto de salud, abundancia o escasez, yo postrado ante tu altar te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. En la condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo postrado ante tu altar te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. En la condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo postrado ante tu altar te adoraré. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, ese lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, ese lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas.
que estamos aquí para adorar. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. En la condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo postrado ante tu altar, te adoraré. Sublime. Sublime, una señal para escuchar. ¿Qué hay detrás de la Navidad? Bien, antes de comenzar con este tema, quiero darle a todos ustedes la bienvenida. Estamos aquí en vivo y en directo, 8 de la tarde con algunos minutos. Desde nuestra querida ciudad de Chillán, hemos estado trabajando un tiempo, algunas semanas con nuestra obra y esperando en Dios que nuestra visita presencial sea de mucha fortaleza a nuestra querida iglesia en esta ciudad. Un abrazo cariñoso, afectuoso para todos los que están con nosotros en distintos lugares. Los que quieran congregarse con nosotros en Chillán, consulten por internos. Nos reunimos 2 veces por semana, los jueves en Río Viejo, los domingos en el sector de los Volcanes. Y en Argentina estamos ahí, en la esquina de la Bendición, en calle América con Saavedra. Ahí está nuestro templo. Estamos construyendo una casa del Señor con capacidad aproximadamente para 200 personas. No somos esa cantidad, pero ciertamente que el día que podamos tener un templo con esa disposición, con esa dimensión, vamos a poder también realizar eventos muy importantes, de los cuales durante muchos años nosotros nos hemos caracterizado en la ciudad de General Roca. Así que ahí estamos en América y Saavedra, ahí nos congregamos. En la semana, miércoles y jueves, 9:30, nuestro querido programa Dunamis. Y el sábado, Señales del Fin. Comenzamos entonces con este tema. ¿Qué hay detrás de la Navidad? Leemos el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, que dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Bien, ahí tenemos el texto bíblico en el cual estamos comenzando. Agradecemos a nuestro hermano Esteban González, responsable de toda esta transmisión, y a la productora 3 en 1 audiovisual. 3 en 1 audiovisual. Para todos mis amigos, todos los que colaboran, un abrazo cariñoso a mi equipo de trabajo en General Roca. Ya estaremos de regreso y seguramente con muchos proyectos de trabajo también para nuestro querido canal de YouTube. Suscríbase, haga sus comentarios, no ahora, sino que después que dé el tema. Yo recibo todo tipo de comentarios a favor, en contra, siempre que se mantenga dentro del margen del respeto. No hay ningún inconveniente que usted piense lo contrario, distinto a lo que yo planteo. No me hace mal, no me afecta, no, de ninguna manera. Lo agradezco incluso de que ustedes tengan el tiempo de participar, de sus mensajes, de sus textos, de sus saludos. Ahí dejen su chat
en nuestro canal de YouTube. Invite a otros también a participar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hagan que esto vaya prosperando y creciendo. Bien, teníamos el libro de Colosenses y vamos a seguir también compartiendo la palabra del Señor. Mirad que nadie nos engañe, decía al principio. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, que es muy importante eso. Hay muchas tradiciones que no son malas, pero nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, ponderar la palabra del Señor. Y este es un tema que hemos querido dar a vísperas de que estamos también cerca de Navidad, como también lo dimos antes del 31 de octubre, lo que fue la noche de Halloween, que también lo tenemos en nuestro canal de YouTube. También lo explicamos, también lo enseñamos, también lo advertimos. Y así también tenemos otros temas como ideología de género, que es un tema que está en boga, que es contingente, que es preocupante, que a nosotros como pueblo evangélico nos toca bastante, y con estos nuevos cambios de política deberíamos estar bastante informados sobre lo que son todas estas ideologías de género y de qué forma impactan a la vida del cristiano de hoy. Así que vea nuestro canal de YouTube. Lo último que estuvimos dando fue Chile bajo peligro, que tuvo bastantes visitas, y también el Chile para Cristo depende de nosotros. Bueno, y ahí estamos. Sigamos entonces, al margen de estos avisos e invitaciones, estamos en el tema que hay detrás de la Navidad. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo comenzaron todas estas creencias idolátricas, ocultistas y paganas? Bueno, vamos a ir desarrollando entonces estas preguntas: cómo comenzó, de dónde se originó, y pasamos entonces inmediatamente para ir viendo de dónde están estos orígenes. El libro de Revelaciones dice esto: y me llevó en el espíritu al desierto, Sí, Señor. y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominación y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versos 3 al 5. Bueno, tenemos y mantenemos ese texto bíblico ahí, donde el apóstol Juan nos está mostrando a nosotros una revelación de una mujer, pero no es una mujer, hermanos, física, sino que es una mujer como símbolo, es una figura, es un símbolo de lo que es una religión. Es lo que representa esta llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta religión que se prostituye, esta religión que fornica, que se suma, que se une, que tiene relaciones con otras creencias. Y esto es lo que el apóstol Juan está hablando de esta mujer. La Biblia habla de como mujer, pero lo que es una religión. Y no nos olvidemos que también la iglesia también es presentada como una mujer, y lo podemos ver también en la próxima imagen que ya tenemos. Esto indica un sistema religioso, como ya lo hablamos. Babilonia la Grande es un sistema religioso, idolátrico, que parece ser cristiano, pero que la verdad se une, se mezcla con todo otro tipo de creencias, religiones y prácticas. La Biblia habla de 2 mujeres simbólicas, y una de ellas es esta, la madre de las rameras, pero también está la otra imagen, la otra mujer, el otro símbolo o simbolismo, que habla también de otra mujer, pero que es distinta a esta primera que yo estoy mencionando. La Biblia señala en Efesios capítulo 5 lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Perfecto, ahí tenemos también la otra imagen o símbolo de la otra mujer que habla la Biblia, pero que representa a la amada iglesia de Cristo. Babilonia la Grande, la madre de las rameras.
la cual han fornicado los reyes de la tierra, dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2. Quiero que mantenga esa imagen porque quiero decirle lo siguiente. Estamos tratando de ver y de investigar de dónde proceden todas estas creencias, todas estas prácticas, todas estas celebraciones. Porque de algún lado proceden, de alguna parte provienen, cuáles son sus orígenes. Y nos estamos remontando, aunque hemos leído de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, pero este libro nos remonta a nosotros, a los primeros, a los génesis, a los comienzos, a los principios de todo lo que fue este sistema religioso babilónico que fue influyendo en el mundo en general y en el mundo también cristiano. Sigamos. El libro de Génesis nos dice a nosotros en el capítulo 11 que todos los descendientes de Noé lograron encontrar un lugar, una llanura, donde se radicaron, donde se formaron como pueblo, donde comenzaron a construir una ciudad. Y dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Así es. Este es el lugar físico donde esta Babilonia la Grande comenzó sus orígenes. ¿Y de qué manera? Lo vemos de inmediato. Dice la palabra del Señor en Génesis 10. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Nuevamente Génesis 10 del 8, verso 8 al 10. Es Nimrod, uno de los tantos descendientes de Noé, uno de los bisnietos de Noé, el que comienza a organizar el primer reino en la tierra. Fue Nimrod. Aquí viene la torre de Babel y su reinado y sus pensamientos y su corazón fue contrario a Dios en todo lo que Dios había revelado a los hombres hasta ese momento. Nimrod fue poderoso cazador, fue un gran líder, un gran organizador, fue el primer fundador, el primer creador de un reino, de una organización, de un orden mundial establecido. Dice lo siguiente: poderoso viene del hebreo Gibor, tirano, ante de Jehová, contra Jehová significa. La palabra Nimrod o el nombre Nimrod significa rebelde o rebeldía. Es entonces de esta manera como se van originando, van naciendo las costumbres, las creencias, que lo vamos a ir de a poquitito en este tema desarrollando. Vamos viendo cómo Babel, cómo Babilonia, dónde se origina, quiénes fueron los que participaron, de dónde comienzan todas estas creencias que nosotros hoy día las estimamos como cristianas. Tienen sus orígenes y estos orígenes se remontan a los primeros pueblos, a las primeras razas humanas que pisaron nuestro planeta, nuestra tierra, a estas primeras culturas, a estas primeras costumbres que todas iban en contra de la voluntad de Dios. Todas sus costumbres, sus ceremonias religiosas eran totalmente contrarias a la revelación verdadera y divina de un Dios existente que se había revelado a su antepasado desde Adán, desde Eva y todos los que habían venido, incluso de Noé, había venido el diluvio. Pero esta generación que fue multiplicándose después de Noé fue una generación rebelde a Dios con su gran líder Nimrod, que más tarde nos va a acompañar en todo este tema, así que anótelo, ponga atención a Nimrod. Sigamos viendo la Navidad, una fiesta de origen pagano, babilónico. ¿Nació nuestro Salvador Jesucristo un 25 de diciembre? Son preguntas que nos vamos a hacer, ¿listo? Si esto viene de un origen pagano y si realmente Jesucristo nació en un 25 de diciembre. Veamos. Aquí tenemos un cuadro donde mostramos las 4 estaciones del año que se producen en Israel o en Oriente cercano. El verano lo tenemos ahí en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Muy bien. Invierno. Mitad de diciembre, enero, febrero y mitad de marzo. Primavera. Mitad de marzo, abril y mayo. Otoño.
octubre, noviembre y mitad de diciembre. Déjeme esa imagen porque quiero que pongan atención en el invierno. Ahí dice mitad de diciembre, enero, febrero, mitad de marzo. Así es. Fíjense ustedes que en el Oriente Cercano, cuando está en pleno invierno, estos meses de diciembre o la mitad de diciembre y hasta la mitad de marzo, nosotros en el occidente estamos en pleno verano, Así es, con amén. unas calores que superan los 35 grados o los 40 grados, y en otros lugares y en oportunidades superan más de 40 grados de temperatura, de calor abrasador, terrible el verano. Pero mientras nosotros en diciembre y enero y febrero y mitad de marzo aún todavía soportamos el abrasador verano de calor, en este mismo tiempo en el Oriente Cercano y en especial en Israel, ellos están en pleno y crudo invierno. Por lo tanto, primero mirando eso, sería muy, pero muy difícil e imposible que el Señor haya nacido en esta fecha, porque lo vamos a ver por la palabra del Señor. Veamos esta imagen. Invierno en Israel, como ustedes ven. Ese es el crudo invierno en pleno Israel. La gente que sabe sobre esto, en Argentina hay gente que vive por ahí por San Martín, por Bariloche, por Cutralcó, por Zapala, Las Lajas, saben perfectamente lo que nosotros que vivimos en Río Negro y que hemos tenido que viajar muchas veces a Chile en pleno invierno, con plena nevazones, sabemos lo imposible que se hace transitar, lo que se hace viajar con nevazones, con vientos blancos, con bajas temperaturas. Es riesgoso, peligroso y naturalmente que corre riesgo hasta la propia salud y vida de las personas si no están preparadas para emprender un viaje con estas características de clima. Pero vamos a ver entonces, si en diciembre es tiempo de un crudo invierno, es muy difícil que el Señor haya nacido, porque el libro de Lucas dice lo siguiente. Lo que las Sagradas Escrituras describen de la época en que nuestro Señor nació. El historiador cristiano Lucas dice que primero hubo un censo y que luego, en segundo lugar, pastores estaban en los campos y alabaron a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo. El primer punto, un censo, que ya lo vamos a estar leyendo, sería imposible e inviable en aquella época donde la gente tenía que transitar caminando muchas veces o arriba de un burro o de una mula, largas y agotadoras distancias, cosa que en pleno invierno, con todo lo que significa esto y la nieve, sería simplemente mandar a la gente a morir. Veamos lo que dice Lucas, más la Biblia dice lo contrario para que esto aconteciese. Dice Lucas 2, 1 al 6. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Bien, la distancia son semanas. Estamos hablando de Galilea, del norte de Israel, bajando hacia el sur, por decirlo así, hacia la capital, hacia Jerusalén, hacia Belén. Eso significaba para José, para María que estaba embarazada, un camino, un trayecto realmente agotador, en pleno invierno, con bajas temperaturas, con lluvias, con nieve. Imposible. Tuvo que haber sido un tiempo muy distinto, una época en el año muy diferente al 25 de diciembre. Sigamos viendo pastores en los campos. Tenemos Lucas 2:8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. Esto os servirá de señal. Llamaréis al niño envuelto en pañales, hallaréis, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, voluntad para los hombres. Perfecto. Todo esto aconteció a campo abierto. Todo esto aconteció y ocurrió mientras los pastores cuidaban los rebaños en las noches. Cuando se cuidan rebaños en la noche, no se hace en pleno invierno. Cuando se cuidan en los campos los rebaños en las noches, no se hace en plenas nevazones. En ese tiempo los rebaños ya están guardados en los apriscos, protegidos de toda lluvia, de todo invierno, de bajas temperaturas, si no los animales se mueren y los pastores juntamente con ellos. Así que por lo tanto, el nacimiento del Señor Jesucristo no fue un 25 de diciembre, tuvo que haber sido otra época. Nosotros hemos dado temas de estudio donde hemos señalado aproximadamente en qué época pudo haber nacido Jesús. La Biblia no lo enseña, la Biblia no lo revela. La Biblia y a Dios y al Espíritu Santo tampoco le interesó informarnos a nosotros exactamente el día y la hora en que Jesús nació. Pero sí hay referencias, si quisiéramos nosotros dedicar otro tema, otro video, donde hablásemos de esto, hay referencias con respecto a el nacimiento de Juan el Bautista, o cuando el padre Zacarías es informado de que Ana está embarazada. Toda esa historia de los padres y de Juan el Bautista mismo nos darían a nosotros una referencia, puesto que el nacimiento de Juan el Bautista con el nacimiento de nuestro Salvador son 6 meses de diferencias. Así que de alguna manera sí podríamos precisar aproximadamente una época, pero lo que ahora nos interesa es plantearles a todos ustedes que el 25 de diciembre, primeramente que nada, por la parte histórica y por la parte bíblica, Jesús no de ninguna manera nació. Sigamos. Lo que las Sagradas Escrituras describen de la época en que nuestro Señor nació. Dijimos, el historiador cristiano Lucas dice que hubo primero un censo. Así es. Y luego, segundo lugar, los pastores que cuidaban sus rebaños en las noches Se encontraban también en el campo. se les reveló el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Veamos. El verso 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Muy bien. ¿De dónde surge esta fecha del 25 de diciembre? Vemos que la historia nos habla de que la Roma imperial tenía celebraciones llamadas las fiestas de la Saturnalia. Y vamos a ver qué tiene que ver la fiesta de la Saturnalia con los 25 de diciembre. 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba la Saturnalia, que era el nacimiento del Sol. Saturnalia, en honor de Saturno, fue introducida alrededor del 2017 antes de Cristo. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre con velas y antorchas que iban poniendo fin al periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invictus, el 25 de diciembre. Eran días de bulliciosas diversiones, orgías, borracheras, banquetes e intercambios de regalos. El Deus Sol Invictus,
como se representa en la historia y en la Biblia este dios sol o dios del fuego? Los romanos adoraban este 25 de diciembre el nacimiento del sol Invictus. En la Saturnalia, los romanos bebían, bailaban, tanto los amos como los esclavos, habían orgías y habían intercambios de regalos. Se prendían velas en las noches y antorchas para esperar el nacimiento del 25 de diciembre del dios Sol. En la antigua obra árabe Khidmat al-Maghal o el libro de los rollos, Nimrod, el que ya estuvimos mencionando, el que fue y creó el primer reino en la tierra, el que se rebeló contra Dios, fue el primer rey en usar corona y creó el culto al fuego, culto y adoración y ceremonia al fuego, y promovió la idolatría. El dios Sol en la Biblia tiene algunos nombres, como el caso de Nimrod, que también es adorado como el dios Sol más tarde, Tamuz, que es el mismo Nimrod, el becerro de oro que los israelitas habían creado después de salir de Egipto. Por eso Dios se enfadó, se airó, el celo de Dios se descendió sobre Israel, porque el becerro de oro significaba, representaba a Tamuz, representaba a Nimrod, representaba al dios Sol. Baal también recibe este mismo nombre, Moloch, Abramelech, el dios Ra, el dios Refán, el dios Pitón. Ezequiel capítulo 8, verso 12-16 habla sobre estos divinidades y estos dioses y cómo Israel fue detrás de todos estos dioses o divinidades. El árbol de Navidad, con sus luces y sus adornos, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? Vamos a estar explicando esto. ¿Cuál es el origen o cuál es la participación? ¿Por qué hay un árbol en medio de toda esta fiesta del nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Jesucristo? Lo vamos a ver. Por ejemplo, en España, Cataluña, hay una fiesta que se llama el cagatío. Esta tradición catalana viene de tiempos muy antiguos. El tronco, un árbol por supuesto, es el símbolo de afecto, buenos actos, regalos, luz y fuego. Ustedes ven las imágenes de lo que es la fiesta catalana del cagatío o el tío de Nadal. Término catalán traducible como tronco de Navidad o leño de Navidad. Se le conoce a esta fiesta navideña como el caguetío. Al llegar Nochebuena, los niños de la casa lo golpean con bastones mientras cantan para que defeque regalos y dulces por debajo de la manta que lo cubre. Tenemos que entender, me siguen manteniendo esas imágenes, que lo que se presume aquí es que el leño, el tronco de este árbol, que es un árbol para ellos sagrado, que tiene también vida, que de alguna manera tiene un poder sobrenatural, seguramente que en los tiempos modernos en el que estamos nosotros hoy día viviendo, muchas de estas cosas ya no están tan en el corazón de los catalanes, pero tiene sus orígenes en esto. Los primeros fiestas que se hicieron donde aparece el tronco de árbol, donde aparece la festividad, donde aparece toda esta ceremonia, toda esta liturgia que rodean al leño, que rodean el tronco de un árbol sagrado, los hombres pensaban y le daban, le entregaban un poder sobrenatural y por lo tanto era guardado, protegido, incluso con una manta para que no pasase frío, se le daba alimento para que el tronco comiese, y bueno, y con el tiempo se le fue poniendo carita, ojito, para hacerlo mucho más agradable a la vista de los niños. Entonces, el caguetío, que es
una ceremonia, una fiesta navideña, donde los chicos golpean el árbol con bastones y con otros palos para que él pueda defecar los regalos, los dulces, los caramelos. El tío de Nadal se le llama a esta fiesta, o el caguetío. Está emparentado con la tradición del árbol de Navidad, de acuerdo a Wikipedia. El árbol de Navidad, su historia: cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento del dios Frey, o Free, que es el dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol con piezas o bolitas metálicas que en las noches daban una cierta luz, un cierto brillo a la luz de las velas o de las antorchas. Entonces ellos adornaban árboles que consideraban sagrados para sus creencias y que lo relacionaban directamente con un determinado dios. Ese árbol representaba a ese dios, ese árbol representaba a esa divinidad, y los hombres lo adornaban con piezas de metal brillante, dando alusión al nacimiento de ese dios, que cada 25 de diciembre nacía y era el sol invicto, o era el Nimrod naciendo nuevamente. La reina Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol verde brotaría durante la noche de un tronco seco y que Nimrod volvería secretamente todos los 25 de diciembre para dejar regalos al pie del árbol. Eso lo podemos ver también en Wikipedia, que es lo que nos informa. Las culturas de todos los tiempos y pueblos de diferentes lugares han adorado árboles y le han atribuido poderes sobrenaturales. El árbol sagrado en la cultura egipcia, lo ve usted ahí en la imagen. Adoración mesopotámica en torno al árbol. Vea usted también esa imagen. Los babilonios adoraban a un dios que era su dios Nimrod. Los egipcios adoraban también un determinado árbol que también le atribuían poderes mágicos. Los babilónicos, los mesopotámicos, los caldeos también adoraban un árbol al cual atribuían poderes sobrenaturales y que también indicaba o simbolizaba a su dios Sol, a su dios Nimrod, que nacía cada 25 de diciembre como el sol invictus. También los mapuches realizan cultos de adoración con ceremonias, con cánticos alrededor del árbol de Canelo, por ejemplo, en el caso más cercano a nosotros. El libro de Oseas dice lo siguiente: Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Deja ahí, porque quiero referirme a este texto bíblico de Oseas. Dios, a través de sus profetas, le hablaba a Israel que habían ido a adorar a estos árboles, les atribuían a los olmos, le atribuían, hermanos, en los collados, a las encinas y a todos estos álamos, árboles que llevaban ellos sacrificio. Dice Así que es. incensaron, llevaban inciensos a los collados para adorar, para dedicar adoración, rezos, alabanzas a estos árboles, a la cual lamentablemente el pueblo de Dios, fíjese usted, el pueblo de Israel, conocedores de un Dios verdadero, conocedores de la revelación de su palabra, ellos aún así, teniendo el conocimiento de las sagradas escrituras en sus manos, teniendo a los profetas de su parte, teniendo la revelación de un Dios verdadero como ningún otro pueblo lo tendría. Sí, Señor. Un Dios real que hablaba, que se revelaba a ellos con Amén. poder, con señales, con milagros. Ni aún así
Israel fue detrás de estos árboles y bajo sus sombras adoraban, hacían cultos, incensaban. Fíjese usted que eso significa adoración, reconocimiento. Ellos se inclinaban, veneraban, y naturalmente que todo eso lo llevó a una vida de fornicación y adulteración y de adulterio. Quiero que entienda usted bien en el contexto que se está refiriendo netamente a algo espiritual en este caso. Dios se está quejando a través del profeta de que está su pueblo adulterando y fornicando, en el sentido de que se está alejando de su verdadero esposo, que es Dios, de quien tendrían que ser fiel, y a Él solamente adorarle, y a Él solamente reconocerle, pues. Más Israel se ha ido tras estos árboles para incensar, para adorar y para olvidarse del verdadero Dios. Bajo la cima de los montes sacrificaron, dice incluso, e incensaron. Y vamos a ver también lo que sigue la palabra del Señor advirtiéndonos. Hay imágenes, no sé si eso venía después. Sí, amén. Póngalo entonces. Ahí, las escrituras señalan. Y la imagen que alcancé a ver. Vienen posteriormente. Ya. Las escrituras señalan entonces: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Así es. Recuerde que Moloch también es Nimrod, lo cual dice, lo cual no les mandé de ninguna manera, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Así es. Ellos llevar a Baal, que es también Nimrod, que es Moloch, y que es todos los otros también que hemos mencionado en su momento, que todo es y apunta al Dios Sol, al Dios invicto, el que nace el 25 de diciembre, y que los árboles tienen mucho que ver con esto, pues está de la mano con una historia de que Nimrod nace cada 25 de diciembre de un tronco de un árbol seco, y surge y nace un nuevo árbol verde, que es el nacimiento del dios Nimrod, un 25 de diciembre, y que cada 25 de diciembre, de acuerdo a la historia, Semiramis enseñaba de que Nimrod venía a entregar presentes a quienes por supuesto le esperaban bajo algún árbol el cual se le adoraba. Dice las escrituras nuevamente: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Así para hacer pecar a Judá. Ahí vemos las imágenes que ya había comentado. Imágenes, dibujos que plasman, que muestran, que es imaginariamente cómo pudo haber sido este tipo de sacrificio, donde los niños son entregados a Moloch, son sacrificados, pasados por fuego. Todo en adoración a Nimrod, el Nimrod que acabamos nosotros de mencionar, el Nimrod que la historia lo describe, lo revela y lo muestra presente en diferentes culturas con distintos nombres, pero siempre es el mismo: la adoración al nacimiento del sol, que es lo mismo que Nimrod, que el árbol que tiene que ver con esto, que es adornado con luces, que es adornado con metales preciosos, que hablan, ¿no es cierto?, del nacimiento del sol, que hablan de la victoria del sol sobre la oscuridad. Todo esto, el 25, que la Saturnalia romana tenía que ver mucho también con lo mismo. ¿Sabe usted que el año 1644 los puritanos ingleses decidieron abolir justamente la Navidad en esta fecha, el 25 de diciembre? En 1644 lo abolieron los puritanos ingleses, la Navidad, porque ellos en aquella época, con menos conocimiento que el que tenemos nosotros, se habían dado cuenta de que eran fechas que estaban relacionadas con Nimrod, con el dios Sol, con el dios leño, con el dios árbol y con toda la historia que significa lo que yo acabo recién de explicar. Así es. Segunda de Reyes dice: y los duros hicieron a Nishar
y a Tartac y a los de Sepharvaim, quemaban a sus hijos en el fuego de Abramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim. Antes bien, llevasteis al tabernáculo de Moloc. Esto lo dice un libro escrito por John Milton, Paraíso Perdido, sobre el terrible dios con D minúscula, Moloc. Si el 25 de diciembre, bíblicamente, no se celebra el nacimiento de Jesús, 1. Y si el 25 de diciembre, históricamente, porque si a lo mejor usted dice yo no creo en la Biblia, bueno, dejamos entonces ahí a un lado, pero si el 25 de diciembre, históricamente, no se celebra el nacimiento de Jesús, tanto bíblicamente como históricamente, ¿a quién en esta fecha se celebraba? A Nimrod, a Tamuz, a Moloc, al dios Ra, a Baal, que es la misma persona. El nacimiento del sol es el resucitar de Nimrod. Es el árbol de pino que nace de un tronco de un árbol seco. Es la luz venciendo la oscuridad de la noche. Acá aparece otro elemento en Navidad, que es Papá Noel, llamado San Nicolás o Santa Claus, o acá en Chile, Viejito Pascuero. Así es. San Nicolás de Mira, San Nicolás de Bari, obispo de origen griego que vivió en el siglo IV en Anatolia, en el valle de Licia, en Turquía. Ponga atención a lo que yo le voy a decir. En los países europeos, este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, de acuerdo a lo que está ahí entre paréntesis, Father Christmas. Pero ¿sabe usted cómo se conoce en los países de Asia Menor? El artículo Santa en Asia Menor se aplicaba a Nimrod, el dios de fuego, de acuerdo a la enciclopedia de la historia universal de Langer. Por lo tanto, la palabra santa en aquellas regiones del mundo no era otra más que indicar, apuntar o describir a este personaje siniestro llamado Nimrod, que fue el creador del primer reino establecido en el mundo, que fue el poderoso cazador, que fue el que se rebeló contra Jehová, que fue el que comenzó a llevar a toda la raza humana hacia la idolatría en rebeldía hacia el Dios verdadero, y que después de su muerte se crearon todo tipo de creencias para poder seguir manteniendo al mundo engañado, como es el tema que nosotros hoy estamos tratando. Quiero decirle a mis amigos que nuestra intención es enseñar, solamente es enseñar. Cada uno de ustedes puede pensar, creer, como usted estime conveniente. Mi tarea es solamente enseñar estas verdades. Usted puede interpretar, usted puede pensar, usted puede creer, como usted libremente puede, por supuesto, y tiene la facultad y la autoridad de decidir. Pero mi tarea es enseñarle esto que hay detrás de la Navidad. Yo soy un ferviente creyente de Jesucristo. Predico y amo al Señor. E invito a todos a que reciban a Cristo como su único Salvador personal. Veamos lo que sigue. Vamos a hablar del ayudante de Santa Claus. Ya sabemos que Santa es la forma de apuntar, de determinar, de describir
a Nimrom, el árbol que nace de un árbol seco, el árbol que se adorna para celebrar su nacimiento del sol Invictus. Es la celebración catalana del leño, el cagatío, donde el leño tiene un poder sobrenatural para poder defecar, dulces, caramelos, regalos, todo esto. La Saturnalia romana, donde del 17 de diciembre comenzaban las orgías, las fiestas, las borracheras, y se terminaba celebrando el 25 de diciembre el nacimiento del sol. Krampus, de acuerdo a la tradición, es un demonio que ayuda a Santa Claus de una manera contraria. Todos los niños que no se portaron bien son llevados por este demonio. Si Santa no te castiga, lo hará Krampus. Mitad cabra, mitad demonio. Ayudante de Santa, de Nimrom, de Moloch, de Baal. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling. ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado! Hija, ni que fueses a recibir a los Obama. Está delicioso, cariño. Un poco seco. Pues el mío está riquísimo. ¿El mío está seco? Te lo cambio. It's the Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. Escríbanos, coméntenos, Santa Claus, Polo Norte. suscríbase a nuestro canal, apóyenos. Comparta esto con sus amigos. Aguantaremos toda la Navidad 12 personas encerradas en casa sin calefacción ni electricidad. Ni comida. Hay un montón de sobras, Howard. Hay cerveza. Esto es muy raro. No hay coches, no hay ni un alma. ¿Cuánto más va a durar esto? Hemos oído algo en el desván. ¿Qué es eso? Santa Claus no va a venir este año. En su lugar viene un espíritu más antiguo y maligno. Esos son pezuñas. ¿Son de alce? ¿De cabra? ¿Qué clase de cabra camina de pie? Su nombre es Krampus. Él y sus sirvientes no vienen a traer nada, sino a llevarse algo. No os separéis, manteneos juntos. Él es la sombra de Santa Claus. ¿Qué hay detrás de la Navidad? Bueno, mis amigos, mis queridos amigos, mis amados amigos que me acompañan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Historia, también en Facebook tengo Historia, que también la ven muchas personas, más de 80, 100 personas, más de 100 personas nos están siguiendo en Historia, en Facebook. Muchas gracias por la compañía y la oración. Quiero decir lo siguiente al terminar ya este tema. Esto es un tema para quienes no saben estas verdades. Yo lo he dicho como evangelista. Todos tenemos nuestra propia Navidad. El día en que las personas conocieron a Cristo, nació Jesucristo en sus vidas. Nació el Señor. La Navidad, propiamente bíblica, es aceptada por todos nosotros. Yo no estoy en contra de la Navidad. Yo enseño que estas prácticas de la Navidad tienen esta historia solamente. La Navidad bíblica existió.
Tampoco en qué fecha, no lo sé. Sé que el Dios humanizado en Belén, en un pesebre, nació. Sé que el Dios eterno vino a este mundo. Sé que el Dios glorioso vino a nacer entre nosotros. Un día nació, se desarrolló, creció, con el fin de llegar a la meta del cual su Padre lo había enviado, el Calvario de la cruz. La Navidad tiene que ver con todo esto. La Navidad tiene que ver con el nacimiento y la muerte del Señor Jesucristo. La Navidad tiene que ver con el Dios que se hace carne entre nosotros. Ese día glorioso, ese misterio de la piedad del Dios humanizado llegó. La Navidad y la natividad, que también es la palabra que acompaña o que explica el nacimiento virginal de Jesucristo, es real, es verdadero. Quizás todos los otros elementos que hemos mencionado fueron puestos para distorsionar, para confundir a los verdaderos cristianos. Este es un tema no para atacar a alguien. Este es un tema para enseñar a quien no ha tenido la oportunidad de que alguien le explique el porqué de esto. Este es un tema para enseñar a toda persona que lo ignora, que nunca se le ha enseñado, que por primera vez va a tener la oportunidad de ver este video para recibir esta enseñanza. Tampoco piense usted que está condenado por esto, porque yo en mi juventud también lo practiqué. Y cada vez que yo hice todo esto, siempre lo hice pensando en mi Señor Jesucristo. Nunca pasó por mi mente otro pensamiento. Pero el día que a mí me enseñaron esto, el día que a mí me mostraron esta verdad, ese día yo tuve que tomar con mi esposa una decisión, con mi familia una determinación y enseñarles a mis hijos la verdad de su palabra. Los regalos que en diciembre nosotros nos hacemos, yo les digo, no digan que de todo allá, simplemente reconozcan que Jesucristo es el que provee, que Jesucristo es el que sustenta, el que da trabajo, el que nos favorece, es el amor de Dios, es el que permite que yo hoy día te entregue este zapato, te entregue este juguete, te entregue, porque tampoco no es la idea llegar a una casa de alguien pateando la puerta, tratándolos de impío. No es eso, estamos totalmente equivocados en nuestra manera de actuar. No es la manera. Es todo lo contrario, es decirle a nuestros hijos, si yo te doy algo, es porque Dios lo ha permitido. Es el Señor Jesucristo, el Dios de nuestra salvación, el que nació en Belén y el que murió en el Calvario de la cruz. Nuestro Redentor es el que nos provee para que nosotros hoy tengamos esta bendición o esta comida sobre nuestra mesa. Debemos ser muy cautos porque hay gente que se les suelta la cadena y se les pasa la mano. Yo conozco excelentes cristianos, hombres y mujeres de Dios, pero que no han tenido este conocimiento, no han sido llevados a esta enseñanza y se les respeta. Pero no es lo mismo que personas que habiendo recibido esta enseñanza, que habiendo sido instruidos en esta verdad, más tarde la niegan para practicar estas cosas. Eso es distinto, eso es diferente. La Biblia llama a esa actitud, le llama apostasía. Esa es la palabra bíblica para toda aquella persona que actúa de esta manera. Lo llama apóstata. Cae en apostasía bíblica. Así que por lo tanto hay que separar las cosas. Si usted ve que un creyente está practicando esto, la Navidad de esta forma, tenga usted cuidado y sea sabio y cauteloso. No tiene que llegar a la casa quemando, pateando, insultando y reprendiendo y ungiendo y que soy hijo del diablo. No, está muy equivocado. Esa forma no es la correcta. No es la manera. Hay otras formas y en otros temas en los cuales yo, por supuesto, soy bastante más crítico y más osado. Por ejemplo, la noche de Halloween. Pero en este caso, hermanos, yo entiendo perfectamente la posición de muchos creyentes que aman al Señor y que en sus corazones no está Nimrod, no está Semiramis,
no está el Leño de los catalanes, no está Krampus, en sus corazones está Cristo. Y yo eso lo entiendo, porque no se les ha enseñado estas verdades. Pero hay otros que sí han sido enseñados, sí han sido formados y doctrinados. Y ellos, una vez tomando esta verdad, después la sueltan y se ríen o se mofan o se burlan, es porque han caído lamentablemente en lo que la Biblia señala: apostasía. No hay nada más que hacer. Y pueden seguir ellos cantando y todo, pero es una práctica de apostasía para toda persona que, habiendo sido enseñado en esto, ha tirado todo esto de espaldas, lo ha tirado al tacho de la basura, ha dicho: me cansé de esta enseñanza, me cansé de estas prohibiciones, me aburrí, me cansé de todas estas cosas. El tema no es conmigo, no es con la iglesia, no es con alguien especial. Es un tema que tiene que ver usted y Dios. Me cansé del pastor Marcelo. Bueno, se puede cansar de mí, no me escuche, no me vea, no me oiga. Y bien, y estaría hasta yo contento de que esté lo más lejos posible. Le agradezco que esté distante. Pero es un tema que tiene que ver con Dios, no conmigo. Así que agradezco a todos aquellos que nos han acompañado. Muchísimas gracias. De esta manera y de esta forma hemos querido terminar este tema. ¿Qué hay detrás de la Navidad? Esta es una enseñanza histórica, bíblica. Dios revele a muchos fieles cristianos esta verdad en sus corazones. Y el Señor tenga misericordia de muchos que, habiendo recibido esta verdad y habiéndola tirado al tacho de la basura y riéndose de todas estas cosas, hoy la están practicando. Lamentablemente eso se llama apostasía. Un abrazo, cariños para todos. Síganos acompañando en nuestras redes sociales. No se aparte, hay un video cortito, se los voy a regalar. Aquí va. Pastor, no quiero oír más de esto. Le digo, esto nos va a marcar, es el principio del fin. Hermanos, ni esto que hemos vivido con respecto a todo este sistema de salud y todas las enfermedades que hemos tenido y toda la cantidad de muertes que se ha dicho, no ha servido de nada. La lucha está aquí. Las masas humanas van a ser convencidas de que esto es malo. Las van a convencer que el autor de este libro no les ama, los van a convencer. Se van a hacer enemigos, rebeldes completamente de este autor. Estar en un lugar religioso donde no hubiesen tantas exigencias. Buscar un lugar religioso donde estar sin tantas luchas. Vestidos de libertad, aleluya. Y aquí anda la gloria que va, pero con mentes de esclavos. Aló. Donde nadie lleve esas vidas a enormes y desgastadores y cansadores desafíos. Podemos convencer el espíritu de Nimrod, el espíritu de rebeldía, el espíritu de oposición, el espíritu que le dice a Dios: nosotros somos capaces de construir nuestro propio destino. Este pensamiento de mal que ha llenado el corazón de tanta gente hoy día en nuestro país, que trata de erradicar a Dios de nuestro destino, de nuestras escuelas, que sacan a Dios de nuestras universidades, que sacan a Dios de nuestras familias, que sacan a Dios del corazón de nuestros niños, que sacan a Dios, hermano, de las calles para no ser predicado, para no ser anunciado, que cierran las iglesias, que cierran los templos, que prohíben la evangelización a las almas perdidas, que ya los predicadores no podemos hablar libremente contra el pecado,
pecado, porque hoy día el pecado se ha legalizado y yo no puedo hablar contra los homosexuales, contra la relación de las lesbianas, porque ahora hay una ley que los ampara y yo no puedo hablar contra algo que tiene cobertura legal. Nos han cerrado las bocas. La batalla final, parte 1. Acá. Y que tenga el control del pensamiento humano, de las decisiones. Va a dar el golpe más fuerte. Yo sé que en los cielos y yo sé que en los aires, no sé, hay una batalla muy grande. Hay una lucha tremenda por ti, por mí. Y mi mente no es la de un esclavo. Porque el hombre que camina en la libertad de Dios es el único que va a ver y experimentar cómo Dios se revela en tus desafíos.